Seguro no sabías por qué desaparecieron la mayor parte de lenguas originarias en el territorio del actual Ecuador. Y esto lo sé porque me preguntaron mucho al respecto en el video anterior que hice sobre estas lenguas. Así que vamos a despejar esta incógnita histórica. A ver, empecemos con un poco de contexto. Hasta finales del siglo XV, en el territorio que conforma el actual Ecuador, se hablaban una variedad de lenguas de diferentes troncos lingüísticos, la mayor parte de ellas del barbacoano, que se hablaban en la zona de la costa y en la Sierra Norte, además de otras pequeñas familias un tanto aisladas, como la purúa cañari o como la jibaruana, que se hablaba en la Amazonía y en la zona de Loja. El asunto es que, con excepción de unas cuantas, muchas de esas lenguas hoy ya no se hablan. ¿Y qué es lo que sucedió entonces? La cosa es que precisamente en aquella época, finales del siglo XV, un gran imperio estaba extendiéndose desde el sur. Hablamos del Tahuantinsuyo, el imperio gobernado por el Inca. Y este imperio había adoptado el quechua como lengua franca, es decir, como la lengua que se utilizaba en la mayor parte de transacciones comerciales, culturales, políticas, económicas, etc. Y esto lo aclaro porque el Tahuantinsuyo, como un imperio que era, en realidad estaba lleno de diferentes lenguas a lo largo de todo su territorio. Y siendo en aquel momento el imperio más grande de Sudamérica, pues era además la mayor potencia económica y comercial de la región, por lo que todos los pueblos que para ese momento aún eran libres querían comerciar con él. Esto les obligaba a utilizar el quechua precisamente. Es decir, era una lengua de uso comercial como nosotros en la actualidad utilizamos el inglés para poder comunicarnos y comerciar con las grandes potencias del mundo. Y es de esta manera que el quechua empezaría a tener una gran incidencia en las culturas equinocciales, que igual que nosotros hacemos hoy con palabras como internet o wifi, empezaron a tomar préstamos lingüísticos de este idioma para poderlos utilizar en el suyo propio. Y es por eso que podemos registrar palabras quechuas antes de la llegada e invasión de los incas a estas tierras. Luego de eso vendría la invasión, en la que este idioma, el quechua, se convierte ya no en una opción, sino en una necesidad de los pueblos para de esa manera poder encajar en el nuevo orden imperial. Estamos hablando de ascensos sociales, económicos, políticos, facilidad comercial, etc. Y así es como inicia la debacle de las lenguas equinocciales. Sin embargo, lograron coexistir durante el corto periodo de invasión inca, que es más o menos unos 70 años en el sur y unos 30 años en el norte, hasta la llegada de los hispanos. Y es en esta época que el quechua va a derivar en el quichua debido a la influencia de estas lenguas, que es algo que ya les voy a explicar mejor en otro video. Entonces, cuando llegaron los hispanos, se encontraron el quichua coexistiendo con otras lenguas un poco más reducidas en el número de hablantes, pero que todavía existían. Y como uno de sus principales objetivos era la evangelización, pues tenían que comunicarse con los indígenas de alguna manera, para poder predicar el evangelio. En un inicio se intentó hacerlo en las diferentes lenguas que existían, pero este era un trabajo titánico para los sacerdotes, debido a que debían aprender muchísimos dialectos, del purúa, el cañari, el panzaleo, el cara, el safiqui, el chono, el huancavilca. Es entonces que se les ocurrió que a lo mejor las cosas serían más fáciles si esta evangelización sucedía en un idioma que ya todos en la región conocían, el quichua. Y eso dispara la segunda debacle de estas lenguas originarias. Porque poco a poco el quichua se va a convertir en la única lengua que el nuevo orden hispano usa y reconoce para los indígenas. Y aunque hubo algunos intentos de salvar las lenguas ancestrales, como por ejemplo la creación de diccionarios en cañari y en purúa, que se perdieron lamentablemente su rastro en el siglo XVII y de los cuales en la actualidad no sabemos su paradero, el quichua terminó desplazando a todas las demás, particularmente en la región sierra. Pero esto nos deja abierta la interrogante de por qué en la costa entonces no hablan quichua. Y esto se responde nuevamente por la evangelización. Pues en este caso decidieron que el proceso se haría en español, haciendo que todos los indígenas aprendieran el idioma y de esta manera aculturizándolos por completo. Pero de todas maneras quedaron algunos reductos en la región costera que sí pudieron seguir hablando sus idiomas ancestrales, sobre todo porque sus territorios eran algo impenetrables. Estamos hablando de las zonas selváticas del noroccidente de Pichincha y de la provincia de Esmeraldas, en donde se encuentran, por ejemplo, los sáchilas que hablan safiqui o los idiomas ahuapit y chapala. Y por esta misma razón es que en la Amazonía también se conservaron la mayor parte de los idiomas, porque ni los incas ni los castellanos lograron penetrar en ese territorio selvático. O sea, ahí podemos decir que básicamente la Pachamama les defendió. Y a través de los siglos se fueron perdiendo de manera definitiva los últimos hablantes de estas lenguas originarias en la región costa y en la región sierra, de tal manera que para el siglo XVII y XVIII pues ya habían desaparecido.
y con ello también la desaparición de su cultura, de su tecnología y de su visión del mundo, que de alguna manera ha podido llegar a nuestros días a través de los topónimos geográficos de nuestros accidentes geográficos precisamente y de los nombres de algunas de nuestras ciudades. Entre ellos vamos a nombrar a Quito, Chone, Guayaquil, Yaguachi, Daule, Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, Malacatos, Napo, Sucumbíos, etc. Y por supuesto también a través de la influencia de estas lenguas en el quechua que terminaron transformándolo en el quichua como ya les he dicho. Y con esto ya sabes un poco más de la historia ecuatoriana a través de las razones por las que desaparecieron las lenguas ancestrales de nuestras tierras. Escríbeme en los comentarios si lo sabías y qué opinas al respecto. Y conmigo nos estaríamos viendo en el próximo video. Un saludo para todos.